Escucha La Mañanita Morning Show. Hoy vamos a iniciar este tema, esta pregunta, pastor, de algo que se está viendo y se ha creado dentro de la iglesia. Quiero que me platique acerca de la política y la iglesia cristiana. ¿Por qué satanizar o por qué un cristiano no puede participar en la política? Así como que no pueda. Mire, antes de que me conteste, les voy a decir a la gente que nos está escuchando, el pastor Hugo no sabía que le iba a hacer esta pregunta. Yo le dije, déme el derecho a réplica, y él no sabía que yo ni formulamos esto que usted está escuchando. Lo que usted está escuchando lo platicamos aquí en la mesa, ¿verdad? Y esta es la pregunta: ¿por qué satanizan o por qué hay mucha gente dentro de la iglesia cristiana que se asusta o condena el hecho de participar en la política? Lo escucho. Bueno, esto yo creo que tiene que ver más bien con lo que hemos aprendido, sí, con lo que se nos ha enseñado. Y una de las cosas que se nos ha enseñado es que la política es una cosa y Dios es algo totalmente distinto, y que no se pueden mezclar. Sí. Ahora, yo creo que esto nos tiene que traer un despertar, y un despertar de este modo: que la iglesia tradicional, como nos llegó el mensaje a nosotros, había un tratado de poder con el gobierno. Tú no pagas impuestos, tú no haces esto, tú no haces el otro, tú no haces aquí, tú no haces allá, pero en política no te quiero ver a ti ni a tu feligresía. Sí. Entonces, y a partir de allí hubo una separación. Y por consiguiente no se enseñó la cultura de la ¿cómo podríamos decir? De lo que es la vida civil, la vida del ciudadano. La sociedad civil. Exactamente. Por esta razón, por hoy, la mayoría de los congregantes no votan. Sí. No van a las urnas, no votan. ¿Por qué? Porque solo oramos a Dios y que Dios se encargue de poner al gobierno que Dios le parezca. Y eso no quiere decir que no suceda así. Pero yo creo que si nosotros como ciudadanos, sí, cumpliéramos nuestro deber civil, las cosas serían diferentes. Pero dado a esa enseñanza y a ese convenio, las cosas no funcionaron. Lo que es por hoy, las diferentes organizaciones evangélicas están sintiéndose, sí, atacadas, porque el gobierno empieza a buscarles que paguen impuestos, que se registren, que estén correctamente. Entonces ahí se sataniza también, dice, no, ya viene la persecución, ya viene esto. Sí. Y cuando realmente es algo que se debió hacer hace muchísimos años. Ahora, realmente creo que dentro del nivel pastoral sí existe un compromiso en no hacer proselitismo en cuanto a política. Sí. E incluso también existe una cláusula dentro de las ¿cómo se llama? ¿De la R? De las asociaciones religiosas, ¿verdad? Hay una cláusula donde como ministro de culto no puedes participar dentro de un proyecto político. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué no participar dentro de la política? Bíblicamente, yo quiero que usted nos diga, bíblicamente, ¿Dios lo prohíbe? No. Yo creo que si volteamos hacia Israel, nos vamos a encontrar con un gobierno totalmente teocrático. Sí. Y cuando digo teocrático me estoy refiriendo a un gobierno totalmente divino. Sí. Sujetado en cuanto a las leyes de Dios.
Cuando en la palabra encontramos Sanedrín, la palabra Sanedrín que encontramos en la Biblia es como que si ahora dijéramos Cámara de Diputados. Sí. Entonces, todo lo que competía al país era el Sanedrín quien tomaba la determinación del país hacia dónde y cómo se iba a hacer. Sí. Y hasta el día de hoy, en Israel, esto sigue funcionando así. Wow. Ahora, vuelvo a lo mismo, todo se debió al momento en que la iglesia tradicional hace los convenios, se le condonan impuestos, se le condonan todo, y a partir de allí comienza esa separación y al mismo tiempo ese control. Sí. Ahora, en la actualidad parece que ese control se está comenzando a romper. Y también ahora, vuelvo a lo que dije hace un momento, decimos ahora viene la exigencia de los impuestos. Y aquí hay algo que se puede considerar bueno. Sí. Porque yo creo que en muchos países ser pastor es ser alguien. Sí. Y cuando me refiero a es ser alguien, me refiero dentro de del ambiente laboral, Sí. Y político a la vez. Claro. Y en México es el lugar en donde ser pastor no es ser nada. Sí. Y me refiero a no ser nada porque no existe una línea de empleo que diga pastor. Sí. Entonces, yo creo que si esto se promoviera y fuera diferente, creo que en verdad de las cosas sería mucho mejor. ¿A usted le gustaría participar dentro de la política, pastor? Sí, claro que sí. Sí le gustaría. Sí, ahora, para ser más específico a la pregunta que me hiciste, la Biblia, todo el tiempo, solo que quizás no se ha comprendido el término de política, ¿verdad? Sí. En su origen. La palabra política sabemos que significa poder del pueblo. Poder, sí. Así a grosso modo, poder del pueblo. Entonces, desde el momento de que si la palabra política significa poder del pueblo, no significa que es poder de los que dirigen el pueblo. Sí, sí. Al contrario, los que dirigen son servidores. Pero esto se ha cambiado y en vez de ser servidores se convierten como en reyes, como en dominantes. Ahora, este punto, cuando te vas a la Biblia, todo el pueblo estaba involucrado en el desarrollo, en el crecimiento. Pues, ¿qué pudiéramos decir? Aquí no se usa la palabra política, Sí. pero lo podríamos utilizar. Entonces, políticamente, sí. Incluso, cada rey, o cada presidente, o cada juez, que fue como empezó primero, Sí. cuando el pueblo pide rey a Dios, entonces, primero, antes que los reyes fueron jueces, Sí. estos todos tenían profetas, varón de Dios que estaban al servicio de ellos. Sí. Y los reyes, los jueces, no se movían ni hacían nada si no consultaban antes con el varón de Dios, con el profeta de Dios, para saber si lo que iban a hacer era correcto. Okay. Dicho de otro modo, involucrarse como siervos de Dios dentro de la política, ahora llamado así, creo que no solo es algo que debería hacerse, sino es una necesidad. Una necesidad. Y que hombres de Dios de verdad, porque los que estaban ahí no estaban pidiendo despensas, no andaban buscando un recurso para construir su templo, no estaban buscando un interés personal, no estaban buscando salir en la foto. Sí. No, ellos estaban buscando. Que es todo lo contrario a lo que actualmente se vive, ¿no? Dentro de las iglesias. Exactamente. El beneficio del pueblo. Hoy por hoy vemos grupos que quieren estar allí, pero no porque estén viendo el beneficio del pueblo, sino porque están viendo un beneficio a nivel grupo personal, y si le alcanzo le damos a los demás. Sí. Y perdón por lo que estoy diciendo, pero realmente me tocó, me involucré un poquito en alguna ocasión y fue algo muy desagradable y que yo tuve que salir. Sí. Esa vez dije, bye, yo no quiero estar aquí. En ver cómo discutían, peleaban, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿te imaginas? Eso no puede ser. Entonces realmente, si
Si la pregunta es, ¿debe involucrarse la iglesia? Debe involucrarse. ¿Los pastores deben estar ahí? Sí, deben de estar ahí. Deben de estar ahí, pero ¿hasta qué punto o hasta qué línea o hasta dónde mantener una línea entre la política y la iglesia? Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda, voy a aprovechar para que me las conteste las dos. Ok. La segunda, entonces, nosotros como iglesia, es un ejemplo, nosotros como iglesia, en el momento en el que hacemos un intercambio con el político, el decirles, oye, tú me ayudas, tú me das, y yo como, perdón, yo como líder, como pastor, yo me comprometo a darte el apoyo hablando del voto. ¿Está bien o está mal? Es malo. Es malo, ok. Lo escucho. Porque esto es como aceptar la ofrenda de Naamán. Ok. Es como aceptar la ofrenda de Buena Naamán. comparación. Sí, es como aceptar la ofrenda de Naamán. Naamán llega, esa historia todos lo conocen, y el profeta le dice, tú viniste buscando por sanidad, ve. Y el sirviente del profeta es el que va y pide. Sí, En consecuencia, lo que obtiene, el mismo mal. sí. ¿Qué es lo que quiero yo decir esto? Cuando los siervos van con ese fin, lo único que obtienen es el mismo mal que tienen todos. Ok. Así en consecuencia. Contestada la pregunta, la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿hasta dónde como iglesia, en su punto de vista, en su comentario, poder participar dentro de la política? Hace poco yo compartí un video que se llama El Límite. Sí. Y hay dos cosas importantes. Adán tenía el límite, el árbol del bien, el árbol de la ciencia. Todo estaba, sí, menos eso. Amán, el que estaba con Artajerjes, sí, tenía un límite y se llamaba Mardoqueo. Él era el que dominaba todo. Sí. Pero no podía ver a Mardoqueo porque era el que faltaba que se le inclinara. Entonces, nosotros no debemos de perder el límite. Nosotros tenemos una función como siervos, como llamados, y es proclamar el mensaje de salvación. Ver todo lo que concierne al fruto del Espíritu, todo lo que contiene. Y esos puntos no se nos debe olvidar. Así es que sí, si yo me involucro y yo debo llegar con la palabra de Dios, con el ser parte de la intercesión para el bienestar del pueblo, sin esperar un beneficio personal. Porque si yo quiero un beneficio, antes de pedírselo al presidente o al gobernador o a quien sea, se lo debo pedir a mi rey, porque existe un príncipe de pastores que es a quien nosotros rendimos cuentas. Sí. Ahora, ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, y por eso yo siempre he dicho, si quieres ver una empresa desorganizada y que cada empleado hace lo que se le da la gana, ve a una iglesia. Esa empresa, su líder, que es el príncipe de los pastores, que todo el tiempo está echando banderazos, son pocos los que en verdad siguen las reglas. Sí. Entonces, creo que es tiempo de que, como parte de este grupo pastoral, debemos de honrar a nuestro príncipe de los pastores que se llama Yeshua y debemos levantar su bandera. Bueno, eso me queda claro. La pregunta es, como iglesia, ¿hasta dónde nosotros poder participar dentro de la política? Ya como congregante. Somos ciudadanos totalmente como todos los demás. Sí. Definitivamente. Sin olvidar que tenemos un testimonio que cuidar. No porque no seas pastor, vas a ponerte al tú por tú con los demás y a gritar y a ofender y a decir y a subirte la pasión, porque
y a sacar palabras altisonantes que nunca utilizas, pero que movido por el ambiente. Sí. Entonces, no se te olvide. No se te olvide que el testimonio como verdadero hijo de Dios Sí. se guarda en la calle, en la casa, en el trabajo, en el ambiente en donde estés. Debe siempre de ser esa imagen y semejanza de Dios. Así es. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando, estamos platicando acerca de ¿puede la iglesia participar en la política? Es un tema muy, muy controversial. De hecho, hay un dicho mexicano que dice, ¿verdad? ¿Quieres entrar o quieres hablar o debatir y nunca terminar? No hables de política, de fútbol y de iglesia, ¿no? Entonces, pero yo creo que estamos la realidad de las cosas es esta, pastor. ¿Puede participar la iglesia cristiana en la política? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque son muchas, es un tema muy controversial. Hay muchas personas que dicen y se respeta, estamos aquí nada más usamos estos micrófonos para platicar, no estamos debatiendo, yo estoy escuchando el punto de vista del pastor Hugo, lo estoy escuchando y yo creo que usted también se hace estas preguntas. ¿Puede la iglesia cristiana participar en la política? Decía el pastor, no dejamos de ser sociedad civil, ¿verdad? Ahora, actualmente, en la actualidad, la política han volteado hacia la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque en la iglesia evangélica de alguna u otra manera se lucha o se trabaja en el tejido social, los principios, los valores. Yo le hago esta pregunta, pastor, y usted radio escucha, usted que nos está viendo a través de este podcast, yo les hago la pregunta, ¿cree usted que la política se esté aprovechando de la iglesia en la actualidad? No, yo no lo veo de ese modo. Simple y sencillamente lo que ha mostrado ¿cómo pudiera decir? Son como encuestas, lo que levanta el INEGI. Encuestas, censo. Los censos. Es que hay una infinidad de cristianos que cuando son buscados no tienen la participación ciudadana. Entonces, esto ha provocado muy posiblemente que los diferentes partidos vean una opción motivándolos de alguna forma a salir a votar. Entonces, realmente, como ciudadanos debemos de cumplir esa acción cívica. Debemos de salir sin caer en el punto de la provocación, de la pasión, sino que tenemos que mantener nuestros límites. Recordar que somos hijos de un creador, que tenemos una imagen y semejanza que cuidar, que guardar, un testimonio por sobre todas las cosas, y que entonces yo voy a expresar mi voto y se acabó. Ahora, quiero hacerlo más espiritual, Señor, dime por quién voy a votar. Y no tengo que compartirlo con uno o con tantas personas, sino yo puedo hacerlo. Entonces, aquí yo no lo veo como que los partidos se hayan servido sino que más bien están viendo una oportunidad para engrosar sus filas. Sí. Ahora, es una tarea difícil porque es un hábito que no se tiene. Es una costumbre que dentro de las iglesias no se practica y no se habla. Es poca la gente cristiana que vota. Y ellos lo saben a través de los censos. Ellos checan, ellos ven. Por esa razón, cuando tú vas y votas, tu INE es marcado. Y ellos saben cuántas veces has votado, saben qué tan participativo eres. Entonces, esa información ellos lo tienen. Y por eso dicen, mira, aquí tengo todo este libro de toda esta gente que no participa. Vamos a buscarlos. Claro. Ahora, ellos no pueden ir a veces de casa en casa y lo hacen a través de los diferentes ministros. Y aquí está la tentación. Sí. Y es como que la trampa
del oponente como para que muchos pastores se vean involucrados y empiecen a buscar beneficios personales a cambio de. Y yo creo que esto lo único que hace es hace que se hable mal. Lo peor es que ya no se habla mal de las congregaciones, ahora se habla mal de Dios. Sí. Porque al final a quien le cobran la factura no es a la gente. Si tú te das cuenta, todo problema que da, todo problema que sucede con gente que es cristiana, siempre la factura se lo van a cobrar a Dios. Dice, para ser como ellos, así son los cristianos. Sí. Entonces, yo pienso que aquí es importante, sí hay que participar, hay que considerar que tenemos un compromiso civil, un compromiso ciudadano, que debemos de responder a ello. Salir a votar es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. De lo contrario, Yeshua no habría dicho que tenemos que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, volviendo, los límites. Yeshua los marca muy bien. Dale a César lo que es del César. Tú no te metas con ese asunto. O sea, dale a lo que es del pueblo, a lo que es político. Sí. Dáselo conforme debe ser. Pero a Dios, Sí. dale también conforme lo que debe ser a Dios. Yo creo que las palabras de Yeshua fueron muy determinantes en ese aspecto. Pastor Hugo, llega un político a su iglesia, ¿usted lo recibe o no lo recibe? Dependiendo bajo qué términos vaya, si va como político, yo necesito saber exactamente cuál es el plan, cuál es el propósito. Sí. Ahora, porque aquí hay un punto que acabas de mencionar hace rato. Hay una situación de ley Sí. que no me permite hacer eso dentro de la iglesia, dentro del lugar. Bueno, ¿y qué me dice de las iglesias? Hay muchas personas, y de veras, estoy haciendo estas preguntas porque no están ni en un guión, simplemente son preguntas que a diario nos hacen, en el café se ponen en la mesa, pero esas personas en las cuales dicen, no, que no debes de politizar todo, que Dios no nos mandó a eso, pero esas iglesias están irregulares, no tienen una AR. Entonces, ahí no están, a lo que voy es, yo entiendo su pregunta, la pude captar. Dependiendo, si llega un político en campaña, pasa por la calle donde está la iglesia del pastor Hugo Camacho, con su camisa, con su color, con su gorra, y toca la puerta, y le dice, pastor, buenas tardes, soy el candidato tal, me da la oportunidad de saludar a su congregación. ¿Lo recibe o no lo recibe? En una ocasión me tocó vivir esa experiencia. Sí. Y sí. Sí lo recibe. Sí lo recibimos. Sí lo bendice. Sí lo recibimos y no voy a decir quién fue, Sí. pero sí voy a decirte, llegó, estuvo allí, pidió el micrófono para presentarse a la congregación, decir cuál era su propuesta, su plan, y que pedía él pedía el voto Claro. de ellos. Y es que no sé, de hecho, ahora en los próximos meses vamos a tener por ahí, tenemos programado una comida, una visita con nuestro representante de las asociaciones religiosas en el gobierno federal. Y es una de las preguntas que yo le quiero hacer. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué satanizar? ¿O por qué cerrar la puerta? ¿O por qué hacer ¿cómo le diré? ¿O por qué asustarnos el poder recibir a un político? ¿Por qué no poder recibir a un candidato en la iglesia y que entre y que diga, mi nombre es tal y este es mi plan de trabajo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿en qué parte cree usted que yo entiendo la ley? Ok, no haces eso, pero a escondiditas, pues sí voy a un café con él. A escondiditas sí voy a un desayuno con él. A escondiditas sí le recibo un bultito de cemento, un aire central. Entonces, hay deshonestidad. Hay deshonestidad, por eso le digo. No, bueno, lo que te comentaba.
En el caso nuestro, sabemos que la ley dice que nosotros como pastores no podemos hacer proselitismo. Sí. El candidato llega, hablo con él afuera y le digo, usted sabe que yo no puedo hacer esto. Sí. Y me dice, no, lo voy a hacer yo. Claro. Él me cambia la postura y le digo, ok, yo me deslindo de esto simplemente como parte de su campaña. Sí, sí, sí. Pasa, hace todo lo que tiene que decir, oramos por él y antes que él se vaya, yo hago la aclaración. Sí. Esto que vieron ustedes hoy acá no representa mi inclinación política. Claro. Ni estoy motivándolos a ustedes a que tengan que votar por él. Sí. Porque de acuerdo a la ley yo no puedo hacer eso. Pero de alguna manera, disculpe que lo interrumpa, de alguna u otra manera, el político sabe bien y el ministro sabe bien que son influencia para la iglesia, para la congregación, ¿verdad? Si yo veo que el pastor Hugo recibió al próximo presidente municipal, Alberto Beltrán, yo como oveja del pastor Hugo, pues voy a ver, mi pastor está apoyando al candidato a Beto Beltrán, pues yo voy a apoyar en la influencia, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿usted cree que la política se ha aprovechado o ha usado estos medios nuevos? Porque anteriormente no se miraba de esto dentro de la iglesia. Y si se hacía, pues se hacía por debajo del agua, ¿verdad? Como dicen. Y hoy en la actualidad, por eso le pregunto a usted, está siendo más abierto y mucha iglesia lo está satanizando, perdón. Sí, pero yo sigo con la misma postura. O sea, mientras seas claro, Sí. porque, como te dije, yo al final fui claro. Sus tendencias de ustedes y por quien quieran hacerlo es muy personal. Muy personal. Solo quiero dejar eso claro. Y al final el candidato en esa ocasión, que por cierto llegó a ser presidente, Claro. Él dijo, perfecto, acepto la postura del pastor, estoy muy de acuerdo con él. Sí. Asumo la responsabilidad y mi compromiso con ustedes. Y se fue. Entonces, esto, yo creo que si tomamos cada uno esta postura, no solo vamos a enseñarles a la congregación la importancia, porque este es uno de los puntos también, la importancia de expresar nuestra voluntad a través de los votos. Sí. Entonces, porque igual a veces como congregación no nos pasamos repelando, ay, este presidente, este es esto y este es lo otro, y hacemos juicios y críticas, pero jamás vamos a votar en contra o a favor de quien queremos. Claro. Entonces, y como te dije, los censos son los que han hecho el despertar, porque no puedo ver yo otra causa, otra razón. Los censos han hecho el despertar de los partidos políticos de la no participación. Sí. Y entonces, si ahorita están empujando a despertar, a votar, entonces yo siento que aquí, más que usar ellos a la iglesia, ha habido un abuso inverso. Que algunos líderes muy vivillos, viendo la oportunidad, han usado a algunos políticos para beneficios personales. Entonces, yo creo que eso tenemos que empezar a erradicarlo y sí, a educar a la congregación, ¿verdad? Ser responsables con su deber cívico y asistir a las votaciones, participar en cada evento. Ahora, una vez que ya tienes al presidente, bueno, entonces ahora es un gobernante. Chao. Ahora asumes otra postura y otra responsabilidad. La primera, orar por él. Sí. Y no tienes que ir a plantarte y decirle, oiga, yo estoy orando por usted, ahí para que me tome en cuenta. Ahí para que me dé un valecito de gasolina. Sí, hay un valecito de gasolina, hay algo, yo estoy orando. No. Esa es responsabilidad de todo el gremio evangélico. Orar por nuestras autoridades. La promesa de parte de Dios es para que vivamos en paz. ¿Por qué no hemos podido vivir en paz? Porque nosotros mismos no hemos llegado a un consenso, a un acuerdo como iglesia.
Y yo siempre he dicho cuando hablo o presento una mano extendida, no representa nada. Sí. Pero si juntas y haces un puño, Claro. y levantas un puño, entonces ya significa algo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, y esto es lo que hemos sido hasta hace un tiempo, y yo creo que es tiempo de que como congregación tenemos que despertar. Debemos de dejar de ser esa mano extendida y comenzar a ser en verdad un grupo unido, un puño. Entonces, y de esta forma asumir nuestra responsabilidad como congregante, como siervos, como líderes, como seguidores de Dios, y asumir esta responsabilidad, orar siempre por nuestros gobernantes. Así es. Sin duda alguna, la evolución política en el pensamiento cristiano hoy en la actualidad ha aumentado. ¿Por qué platicar y por qué estamos dialogando acerca de este tema? Yo lo digo y sin pena, pastor, ¿verdad? Amigos que me conocen, yo el año pasado, yo creo, tuve más reportes ante el tribunal electoral. Fui pues demandado por un partido político por acciones que más que nada asimilan o son parte de lo que estamos dialogando. Para mí en lo personal, ¿verdad? Gracias a Dios salimos ilesos, salimos limpios. ¿Por qué? Porque yo no estoy, yo no tengo mi alta como ministro de culto ante la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Soy un pastor asociado de la congregación donde estamos, pero ante el gobierno federal no represento yo y no estoy como ministro de culto. Eso fue lo que a mí me dio, ahora sí que, hubo por ahí ese fallo dentro de estas denuncias. ¿Por qué? Porque pues se me hizo fácil y de verdad se me hizo, como estamos aquí dialogando, Pastor Hugo, te quiero presentar a este candidato, conócelo, te lo llevo, o ven, vamos a estar aquí en la iglesia, y pues de eso se prestó para decir, Isaías está haciendo un proselitismo con la iglesia evangélica y el candidato tal. Entonces, sin duda alguna, lo que estamos platicando y dialogando, yo creo, pastor, le vamos a seguir a la continuación próximo jueves, porque es un tema, de verdad, es un tema de no terminar. Sin duda alguna, la evolución política en el pensamiento cristiano ha estado evolucionando mucho, y la pregunta fue, ¿puede la iglesia participar en la política? Yo quería escuchar, el pastor Hugo Camacho, ¿participa en la política, sí o no? Sí. Sí, ok. Sí participa. Totalmente. Y invitamos a todos nuestros hermanos amigos a que... Cumplo con mi deber cívico. Exactamente. Bueno, ¿hasta qué parte se puede cumplir o hasta dónde llega eso? El deber cívico, ¿quiere escucharlo? El próximo jueves aquí nos escuchamos, porque esto se puso bueno, pastor. Escucha La Mañanita Morning Show.